viernes, tienes de Rubén Cortés y su canela fina. ¿Cómo estás, querido Rubén? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Oye, estás de plácemes este fin de semana, tú en tu jugo, Sí, pelota, Fórmula 1. fútbol americano, No, hombre, estás ahí. Muy bien, muy bien. desde Oye, el otro pues, fin, ¿sí? qué bueno, porque a mí también me gusta. Y como dice, como canta Serrat, te la sabes, esta de sería fantástico que coincidiéramos. Qué bueno, casi siempre coincido contigo, eso me hace feliz, porque yo traigo el tema hoy, siempre preparo, trato de tener contigo una intervención diferente a lo que escribo en la columna, contigo, con la página de Garfias y con el portal El Arsenal de Francisco Garfias, nuestro amigo, y pero coincide, había guardado yo el tema de la relación de Estados Unidos con México. Fíjate, no la de México con Estados Unidos, sino la de Estados Unidos con México. Y tú escribiste esta semana del tema, coincido, a ver, siempre en las mesas, en las discusiones, Joaquín, en los comentarios, en los debates con los colegas, eh, esta frase histórica, no solo en México, sino en toda América Latina, Estados Unidos no lo va a permitir. ¿Qué no va a permitir? O sea, no puede permitir, o sea, Estados Unidos, me refiero al tema de que no va a permitir Estados Unidos la deriva autoritaria, la deriva populista autoritaria, que evidentemente se registra en México. El propio presidente tiene expresiones que lo dicen, a mí no me vengan con la ley, no me gusta lo que dice la Suprema Corte. O sea, es un presidente de un estilo diferente a los anteriores que hemos tenido en nuestra democracia. Y entonces mucha gente cree que Estados Unidos va a hacer algo. No puede hacer nada, no puede hacer nada. Estados Unidos es una potencia democrática, pero es también un imperio, fíjate, y tiene intereses por encima de todo, Joaquín, intereses geopolíticos, y lo primero para Estados Unidos es su seguridad nacional. Su interés principal es ese. Y claro, no va a permitir Estados Unidos, o haría todo lo posible, todo lo que esté en sus manos, porque no hay un GPS ruso en México. No va a haber un satélite ruso encima del cielo mexicano, vecino con Estados Unidos. No, no. No creo tampoco que vaya a haber escáneres chinos en la frontera, en las aduanas de la frontera con Estados Unidos. No, no va a haber. No va a haber, sobre todo después de la caída del muro de Berlín, una base rusa en Cuba. No va a haber una base rusa en América Latina. No, eso es un interés geopolítico, estratégico de esa gran democracia que es Estados Unidos, pero que también es un imperio. Y claro, dentro de ese imperio democrático hay voces que siempre van a estar en contra de las derivas autoritarias, van a presionar dentro del propio poder de los Estados Unidos, van a presionar para que en Nicaragua no eliminen a la sociedad civil, para que Venezuela sea juzgada o que intente ser juzgada, procesada por crímenes de lesa humanidad del ejército venezolano, porque la sociedad civil en México siga recibiendo fondos, porque todo eso, pero al final, y en eso coincido, repito un poco lo que escribías tú en tu columna, lo que escribiste en tu columna del 25 de este mes, que ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? No, no va a hacer nada. En este momento lo que le interesa a Estados Unidos es frenar la migración, es el asunto de seguridad nacional fundamental en los Estados Unidos, más incluso que el narcotráfico, como tú lo decías. Le interesa el narcotráfico, pero le interesa más el asunto de la migración desordenada. Un ejemplo, ahora lo decía nuestro homenajeado allá en España, ahora que lo mencionabas, la historia es implacable en sus juicios y es implacable también en los hechos. Por ejemplo,
algo muy cercano geográficamente a nosotros, históricamente a nosotros, es Cuba. No hay dos países que tengan una relación geoestratégica más fluida, más sólida que Cuba y Estados Unidos. Con el único presidente de Estados Unidos, que Cuba no ha hecho un convenio trascendental para la geopolítica en la región, es con Bush padre. Desde Kennedy, con todos, Cuba ha firmado convenios trascendentales en cuestiones de piratería aérea, en cuestiones de devolución. Incluso Fidel Castro le devolvió, aceptó que Reagan le devolviera a aquellos presos, asesinos, personas de hospitales psiquiátricos que Fidel Castro envió cuando el éxodo de Mariel con Carter. Reagan después le dijo, oye, te los devuelvo, y Fidel Castro dijo, me los devuelves, los recibo. O sea, porque se han entendido, porque Cuba jamás ha significado un problema para la seguridad de Estados Unidos, salvo con la crisis de los misiles, la crisis de octubre, que se resolvió, es un proceso histórico, se solucionó y a partir de ahí se entendieron de manera maravillosa. Por eso cada vez que se arma en Cuba un problema, el primer preocupado es Estados Unidos, porque una desestabilización de Cuba a 145 kilómetros del sur de la Florida salpicaría justamente al sur de la Florida, donde hay 2 millones de cubanos alebrestados por cualquier cuestión en la isla. El mar, el estrecho de la Florida, se convertiría en un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos, y eso no. Eso no, si Estados Unidos aboga por los derechos humanos en Cuba. Le gustaría que en Cuba hubiese otro régimen con el que se entendiera mejor, un régimen democrático, un régimen que permita las libertades civiles, las libertades económicas, pero ojo, eso no ocurre en México. México todavía sí es un populismo autoritario, con derivas autoritarias, con un presidente que habla y habla y habla, que es más propaganda que otra cosa. A la hora de los hechos vota en la ONU con los Estados Unidos. Sí, en la mañana dice una cosa, pero a la hora de la hora en la ONU vota con los Estados Unidos en contra de Rusia, por mucho que diga que Rusia, bueno, él dice que la Unión Soviética le manda vacunas y todo eso. Entonces quería Joaquín, comentar esto contigo, coincido con eso. No puede hacer nada Estados Unidos, pero además no va a hacer nada, siempre que México no signifique un problema, que no lo signifique y creo que no lo vaya a significar, de seguridad nacional para ellos, para el imperio estadounidense, que aún siendo una potencia democrática, también es un imperio. Eso no lo olvidemos. Bien. Gracias, querido Rubén, te mando un abrazo, que estés muy bien. Rubén gracias, Cortés. Disfruta tu fin de semana, Joaquín. Igualmente, gracias, no va a ser agotador, gracias.